Bienvenidos a Ciclismo sin excusas, el canal donde hablamos de ciclismo con pasión, pero siempre con los pies en la tierra. Hoy tuvimos una de esas etapas que, si solo ves el resultado final, parece que no le pasó nada a Isaac del Toro. Séptimo ayer, octavo hoy, un puesto para abajo en la general, y sin embargo, les voy a decir algo desde ya. Hoy fue un día perfecto para el plan de WE Team Emirates y perfecto para Isaac. Quédense hasta el final, porque les voy a explicar por qué ese pequeño movimiento en la clasificación general no tiene absolutamente nada que ver con la forma de Isaac, y por qué mañana, cuando por fin lleguemos a la montaña de verdad, vamos a saber si todo este ahorro de energía valió la pena. Si es la primera vez que nos visitan, dale like ahora mismo y suscríbete. Así no te pierdes ni una sola etapa de esta historia que se pone cada día más interesante. Activa la campanita también, porque mañana en Le Markstein-Fellering la cosa se puede poner muy buena para Isaac. Ahora sí, vamos con la etapa 13. Antes de meternos en la carrera, hay que entender el terreno que se pisaba hoy. Dole à Belfort, 205,8 kilómetros, la única etapa de todo este Tour de Francia que supera la barrera de los 200 kilómetros. Un perfil mayoritariamente ondulado durante gran parte del día, pero con una trampa final. El Ballon d'Alsace, un puerto de primera categoría de 8,8 kilómetros al 6,9%, coronado a menos de 30 kilómetros de meta, seguido de un descenso rápido y técnico hacia Belfort, con amenaza de lluvia que podía endurecer el asfalto en cualquier momento. Una etapa larga, exigente, pero sin final en alto. El terreno ideal, otra vez, para que se forme una fuga con opciones reales de ganar y para que los equipos de los favoritos no muevan un dedo de más. Y hay que decirlo, era una etapa perfecta para que cualquier corredor con hambre de protagonismo se jugara el todo por el todo. 205 kilómetros son muchísima carretera, con el desgaste físico y mental que eso implica, más el factor psicológico de saber que, en teoría, no había nada en juego para los 8 primeros de la general. Ese tipo de días son minados. Cualquier distracción, cualquier exceso de confianza se puede pagar carísimo. Por eso lo que hizo UAE hoy, controlando la situación sin siquiera parecer que la estaban controlando, tiene tanto mérito. Con eso claro, vamos a lo que pasó de verdad sobre la carretera. La etapa arrancó con Alex Kirch del Cofidis, tirando del pelotón desde muy temprano, buscando meterse en la fuga del día. Poco después, se le sumaron Georg Zimmermann, Luis Verbeke, Michael Kwiatkowski y Kasper Asgreen, formando un primer grupo de 5 escapados. Pero la cosa no se quedó ahí. La ventaja fue mínima durante buena parte de la mañana, apenas 20 o 30 segundos, con el pelotón marchando a un ritmo altísimo, cerca de 50 kilómetros por hora, tanto que en el kilómetro 178 el pelotón cazó por completo a la fuga inicial. Todo volvió a empezar, y ahí fue cuando se armó el verdadero corte del día. Nombres como Tom Pidcock, Kevin Böckelin, Jasper Philipsen, Brandon McNulty, Maxim Van Gils, Ben Healy, George Bennett, Nelson Oliveira, Ion Izagirre y Julian Alaphilippe se metieron en un grupo enorme que terminó llegando a 57 corredores. Y aquí viene el primer dato que hay que resaltar. Ni UAE Team Emirates con Isaac y Pogačar, ni el Visma de Vingegaard se preocuparon por perseguir en serio. Al contrario, UAE metió gente propia dentro de esa fuga, con Brandon McNulty y más tarde Tim Wellens cubriendo el movimiento sin gastar a sus líderes. Ese detalle, aunque parezca menor, es clave para entender toda la jugada de hoy. Y ya vamos a volver sobre eso. La ventaja de los escapados creció rápido. Pasó el minuto, después los 3, luego los 5, hasta llegar a superar los 7 minutos sobre el pelotón principal, donde Isaac y Pogačar rodaban completamente tranquilos, sin ningún tipo de urgencia. Piénsenlo bien. Mientras otros equipos, como el Lidl Trek de Ayuso o el Red Bull Bora de Evenepoel, tenían que decidir en tiempo real si perseguían o no, arriesgando el desgaste de sus propios gregarios, UAE ya había resuelto el problema desde el kilómetro 0, metiendo gente propia en el corte bueno. Ese es el tipo de decisión que no se toma sobre la marcha. Se prepara antes de la salida, estudiando el perfil, el viento, el estado de forma de cada corredor. Y funcionó a la perfección. En el kilómetro 144 llegó el sprint intermedio de Melisey. Jasper Philipsen se lo llevó por delante de Mads Pedersen, que perdió el fotofinish por muy poco, y de Biniam Girmay, que completó el podio. Puntos importantes para la pelea del maillot verde, que sigue apretadísima entre esos 3 nombres. Después llegó la montaña, en el Col d'Escroix,
el primer puerto puntuable del día, hubo movimiento constante dentro de la propia fuga. Primero, Jordan Jegat tomando la cabeza, luego Rick Puilmers intentando escaparse, después Lars Krabs probando suerte. Ninguno logró despegarse del todo. Fue finalmente Quinten Hermans quien coronó primero ese puerto. Pero el verdadero examen del día era el Ballon d'Alsace, el puerto de primera categoría que definía la etapa. Ahí, Lucas Plapp intentó irse en solitario a la casa de los puntos de montaña, pero fue cazado, por lo que ya se estaba convirtiendo en una fuga dentro de la fuga. 10 corredores peleando tanto por la victoria de etapa como por el liderato virtual de la clasificación general. Fue Tom Pidcock quien coronó primero el Ballon d'Alsace, sumando 10 puntos de montaña por delante de Plapp y de Van Gils. Y con esa escalada, Pidcock empezó a subir como la espuma en la clasificación general virtual, desplazando en el camino a Remco Evenepoel y a Juan Ayuso del top 5. Mientras tanto, atrás en el pelotón principal, la historia era exactamente la que veníamos anunciando desde el inicio del video. Ningún drama. Isaac, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel y el resto de favoritos rodando juntos, controlados, sin que ningún equipo tomara la iniciativa de acelerar el ritmo, dejando que la fuga se llevara la etapa entera, sin gastar absolutamente nada de más. En el descenso técnico hacia Belfort, con lluvia amenazando el asfalto, 10 corredores se jugaban ya la victoria del día, y ahí fue donde apareció la gran sorpresa de la jornada. Harold Tejada, del XDS Astana, se lanzó a rueda de Mauro Schmid, del Team Jayco Alula, y los dos se despegaron del resto del grupo perseguidor a falta de 15 kilómetros, 11 segundos, después 6, después 3. El grupo de Pidcock, desgastado por todo lo que había sido la etapa, no lograba cerrar la diferencia, y en el sprint final, por apenas media rueda, fue Mauro Schmid quien se llevó la victoria de etapa, superando a Harold Tejada justo en la línea. Un resultado que hizo vibrar a todo un país, con Tejada declarando después que lo vio cerquita, pero que al final ganó el que estaba más fuerte. Tom Pidcock cruzó tercero 2 segundos detrás, en el mismo tiempo que un grupo grande donde entraron Van Gils, el propio Brandon McNulty de UAE, Bauquelin, Jegat, Bras Afonso y Tim Wellens, también de UAE. Plapp cerró el top 10. Vale la pena mencionar también a Egan Bernal, que llegó en la posición 55, exactamente en el mismo grupo que Isaac, a 7:32 del ganador. El colombiano sigue peleando por meterse en el top 10 de la general, y aunque hoy tampoco lo logró, se nota que las piernas están ahí. Es otro nombre latinoamericano a seguirle la pista de cara a los Alpes, aunque, seamos honestos, el foco de este canal siempre va a estar puesto en Isaac. Ahora bien, aquí está la parte que de verdad nos interesa, y la razón por la que este video se llama como se llama. Isaac del Toro llegó a meta, dentro del grupo del maillot amarillo, el pelotón principal de favoritos, a 7 minutos y 32 segundos del ganador de la etapa. Exactamente el mismo grupo, el mismo tiempo que Pogačar, Vingegaard y Evenepoel. Bajó una sola casilla en la clasificación general, del 7º al 8º lugar, ahora a 5 minutos y 8 segundos de Pogačar. Y aquí es donde mucha gente se puede confundir si no entiende lo que pasó de verdad. Isaac no perdió esa posición porque haya tenido un mal día, ni porque le hayan sacado tiempo en la carretera. La perdió porque Tom Pidcock, que estaba metido en la fuga de 57 corredores desde temprano, se benefició de esos 7 minutos de ventaja que le regaló el pelotón entero, incluido el propio Isaac. Pidcock no atacó a nadie en la montaña grande, simplemente estuvo en el lugar correcto, en el día correcto, exactamente igual que Thorstein hace unas etapas. Ese tipo de salto en la general, construido sobre la espalda de una fuga y no sobre un ataque directo a los rivales, es del tipo que se sostiene mientras el terreno lo permite y se desmorona en cuanto aparece una etapa de montaña de verdad, con final en alto y sin escapatoria. Y noten un detalle que para mí es el más importante de todo el día. UAE Team Emirates metió 2 corredores, Brandon McNulty y Tim Wellens, dentro de ese grupo de 57 escapados. ¿Para qué? Para cubrir el movimiento sin arriesgar nada con sus líderes, mientras otros equipos tuvieron que gastar gregarios controlando el ritmo del pelotón durante 200 kilómetros bajo amenaza de lluvia. UAE ya tenía ojos adelante, cubierto el escenario, y a Isaac y a Pogačar completamente frescos, sin haber movido un músculo de más. Eso no es suerte, eso es un equipo que sabe exactamente lo que está haciendo, etapa tras etapa. Piensen en el panorama completo. Llevamos 13 etapas de 21,
Isaac ya ganó al sprint en Montjuic, ya fue pieza clave para que Pogačar se llevara otra etapa, sobrevivió sin sobresaltos a la fuga que le regaló el maillot amarillo a Torstein, y hoy simplemente se limitó a rodar tranquilo, mientras una fuga inofensiva para la general se peleaba la etapa entre ellos. Ese es el patrón de un corredor y de un equipo que está jugando un juego mucho más largo que el de sumar posiciones día tras día en etapas de transición. Se llama gestión de fuerzas y hasta ahora le ha funcionado perfecto. ¿Ustedes creen que esta estrategia de UAE de cubrir las fugas con gregarios y mantener a Isaac completamente descansado en cada etapa de transición es la clave para que llegue con piernas frescas a la montaña grande? Déjenmelo en los comentarios, de verdad me interesa mucho leer su opinión. Y no se me olvida un dato que para mí resume perfectamente el estado de forma de Isaac en este momento del Tour. Después de 13 etapas, con transiciones, fugas regaladas, sprints masivos y hasta una jornada de casi 13 minutos de renta para un escapado, Isaac sigue metido en el top 8 de la general, a solo 5:08 del maillot amarillo, pegado al grupo de cabeza, sin haber tenido un solo mal día de verdad. Eso, en un Tour de Francia, con el desgaste acumulado que ya llevamos, es una declaración de solidez enorme. No es un corredor que esté sobreviviendo, es un corredor que está esperando su momento. Mañana llega la etapa 14, Mulhouse a Le Markstein-Fellering, y ahí ya no va a haber excusas ni fugas que valgan. Ahí se acaba la fase de esperar y empieza la fase de atacar. Ahí vamos a ver si Isaac del Toro tiene las piernas para empezar a recortar esos 5 minutos y 8 segundos que lo separan de la cima de la clasificación general, y si el plan de ahorro de energía que UAE viene ejecutando etapa tras etapa por fin empieza a rendir sus frutos. Y no lo digo a la ligera, llevamos semanas, video tras video, contando cómo un análisis de ciclismo al día lo condenó de entrada a ser un simple gregario en carreras grandes, alguien que jamás tendría el nivel para pelear una clasificación general de 3 semanas. 13 etapas después, ese mismo corredor está a menos de una subida de meterse en la pelea directa por el podio de París. Cada etapa que pasa sin que Isaac se rompa es una etapa más que desmiente esa predicción. Y mañana, en la montaña de verdad, vamos a tener otra oportunidad para seguir demostrándolo. Y hasta aquí, el análisis de la etapa 13. Si les gustó el video, denle like, comenten su predicción para la etapa de montaña de mañana y suscríbanse para no perderse ni un solo kilómetro de esta historia.